Hola a todos, soy Valentín Fernández, colaborador de Exercise Physiology and Training. Y hoy vamos a analizar en esta video resumen, en esta actualización, la información que podemos comprobar en el artículo de revisión cuyo título traducido al español es el siguiente: ingesta de aminoácidos aislados de cadena ramificada y síntesis de proteínas musculares en humanos, una revisión bioquímica. Dicha revisión sistemática pues, ha sido publicada en la revista Einstein en septiembre de 2019. Bien, en cuanto a la información que podemos destacar de esta revisión, como punto de partida, indicar que los aminoácidos aislados de cadena ramificada, también conocidos como BCAAs, pues tienen una gran popularidad como suplemento con propiedades pues, supuestamente ergogénicas, ¿no? Estas propiedades supuestamente ergogénicas son las de aumentar, maximizar la síntesis de proteína muscular cuando se combina con entrenamiento, sobre todo con entrenamiento de fuerza, ¿no? Este es un reclamo comercial que lleva más de 30 años utilizándose por las empresas del sector, que sin embargo, pues su fundamento científico no está muy claro en humanos, ¿no? Está basado sobre todo en investigaciones en modelos celular y animal, pero existe cierta controversia en cuanto a la evidencia científica que hay en los estudios realizados en personas, en seres humanos, ¿no? Los aminoácidos ramificados, los aminoácidos de cadena ramificada, sobre todo en su composición comercial, leucina, isoleucina y valina, pues suponen el 50% de los aminoácidos esenciales, que son aquellos que el cuerpo no es capaz de sintetizar por sí mismo y que necesita consumir, ¿no? El objetivo de esta revisión fue analizar el efecto del consumo de estos aminoácidos de cadena ramificada en dos situaciones. Por un lado, en estado posabsortivo, es decir, en ayunas, y por otro lado, pues con su consumo después de realizar ejercicio de fuerza. En cuanto al consumo de BCAAs y su efecto en la síntesis de proteína en estado posabsortivo, ¿no? Pues los autores de esta revisión se centraron por un lado en este aspecto debido a que en ese estado posabsortivo, en ese estado de ausencia de nutrientes en el cuerpo, el equilibrio entre la síntesis y la degradación de proteínas, pues siempre ese balance es negativo. Siempre en esa situación el organismo está degradando proteínas y lo que buscaron era pues comprobar si el consumo de BCAAs suponía una mejora positiva en este balance entre la síntesis y la degradación de proteínas, ¿no? Y en cuanto a la información que pudieron obtener de los artículos analizados fue que la ingesta de BCAAs pues conseguía aumentar los niveles de estos aminoácidos en sangre, ¿vale? Sin embargo, el equilibrio, el balance entre la síntesis y degradación de proteínas seguía siendo negativo. Es decir, que no por ingerir aminoácidos de cadena ramificada en estado posabsortivo se provocaba una compensación en ese equilibrio entre la síntesis y la degradación de proteínas. Bien, respecto a el consumo de BCAAs y su ingesta, el consumo de BCA y sus efectos en la síntesis de proteína muscular después del ejercicio, bueno, pues es bien sabido por todos, ¿no? Que la combinación de ejercicio, sobre todo cuando es ejercicio de fuerza, y la ingesta de proteínas en general, maximiza y prolonga la síntesis de proteínas durante periodos de incluso hasta 24 horas, ¿no? Después del ejercicio. Sobre todo porque la musculatura aumenta su sensibilidad en cuanto a las propiedades anabólicas que otorgan estos aminoácidos. Sin embargo, en el análisis a través de esta revisión de los distintos estudios que se han enfocado en esta cuestión, pues destacan varios estudios, uno de ellos en el cual pues, observaron que la ingesta de proteína de whey enriquecida con leucina, con 3 gramos de leucina, ¿no? Pues aumentó la síntesis de proteína hasta 3 horas cuando la cantidad de proteína de whey era 25 gramos o 5 gramos.
¿vale? Misma cantidad de leucina, 3 gramos, combinado con 25 gramos y combinado con 5 gramos de proteína de whey. En ambos casos, hasta 3 horas se maximizaba el efecto de síntesis de proteína. Sin embargo, más de esas 3 horas únicamente se maximizó ese estímulo durante 2 horas más, hasta las 5 horas, cuando se consumieron 25 gramos de proteína de whey. Sin embargo, en otro estudio se combinó el consumo de proteína de whey con 5 gramos de leucina o con 3 gramos de leucina, 3 gramos de isoleucina y 3 gramos de valina. Y el efecto en esta comparación fue negativo en el caso de la combinación de proteína de whey con los 3 tipos de BCA. Una posible explicación a este hallazgo fue, pues, como sugieren los autores, es que la combinación de los distintos aminoácidos ramificados pues hace que estos compitan, ¿vale? Compitan por los mismos transportadores tanto al intestino como al músculo. De ahí que se reduzca el efecto de los aminoácidos ramificados. Con lo cual, pues todo apunta a que la ingestión de aminoácidos ramificados supone una ayuda, ¿vale?, en cuanto al aumentar o a maximizar el efecto de síntesis de proteína, pero siempre y cuando se ingieran con todo el rango de aminoácidos esenciales disponibles, no de manera aislada, ¿vale? Y sobre todo que esa ingesta de proteínas no suponga una competencia por los transportadores a la hora de su asimilación por el organismo. Respecto al consumo aislado de BCAAs sin combinarse con proteína whey o con otro tipo de proteína, pues también existen investigaciones que muestran que el consumo de 5 gramos y medio, 6 gramos de BCAAs comparado con placebo, pues, suponen un aumento, ¿no?, de la síntesis de proteínas. Sin embargo, ese aumento siempre, en todos los casos, es 6 veces inferior a cuando la ingesta de BCAAs se hace combinado con proteína de whey o con otros aminoácidos esenciales. En este sentido, las recomendaciones de los organismos internacionales más importantes son las siguientes. El Comité Olímpico Internacional no hace ninguna recomendación específica en cuanto al consumo de BCAAs, y la Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva, por contra, lo que hace es desaconsejar el consumo aislado de BCAAs para maximizar la síntesis de proteínas, ¿no? Ambas organizaciones realizan estas recomendaciones basándose en que la evidencia respecto al consumo de BCAAs es confuso. Sin embargo, sí que desde ambas organizaciones se da la siguiente recomendación, que es la de combinar ejercicio de fuerza y consumo diario de entre 1,6 y 2,2 gramos por kilogramo de masa corporal de aminoácidos esenciales, enriquecido con leucina en cantidades de entre 700 a 3.000 miligramos, ¿vale? Es decir, que a modo de conclusión, lo que aporta esta revisión sistemática es que, pues, la evidencia científica existente sugiere que el consumo de BCA, ¿vale?, aunque estimula la síntesis de proteína muscular después del ejercicio de fuerza, sin embargo, de manera muy leve comparada cuando este consumo se hace combinado con el consumo de otros aminoácidos esenciales, ¿vale? Por lo tanto, pues la recomendación es que para maximizar, para enfatizar esa síntesis, ese estímulo de síntesis de proteína muscular, la recomendación principal es la suplementación con aminoácidos de cadena ramificada junto, ¿vale?, con proteínas de alta cantidad que contengan toda la gama completa de aminoácidos esenciales. Hasta aquí esta actualización. Muchísimas gracias.